Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a dar una mirada a la política del mundo, pero quisiéramos comenzar con esta guerra entre Israel y Palestina, pero más que Palestina, Hamás, que es bueno, tiene un brazo armado, pero también tiene un brazo político, que es el que preside la Franja de Gaza. Es un conflicto, bueno, heredado de muchos años, viene de muy viejo, viene quizás de los tiempos de Jesucristo, pero este problema con la Franja de Gaza se veía venir, había siempre problemas con los cohetes, bombas y con estas escaramuzas que hacen, que también son históricas por parte de los árabes, pero nunca pensamos que se pudiera dar de una manera tan cruel. Las últimas noticias son las de los intercambios de rehenes, es un alto al fuego, es un respirar, pero no significa mucho más allá de aquí. Mis invitados en este día es hasta cierto punto una continuación de un programa que hicimos, Inocencio García, Daniel Chamorro, tres conocedores de la política mundial, de la situación política económica y de todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Miramos con mucha pena esta situación desgastante al mundo con todas sus consecuencias. Yo quisiera comenzar este programa, este conversatorio, Daniel, Inocencio, hablando de los orígenes del conflicto. Y me voy a remontar no a los orígenes del tiempo del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento, sino al pasado cercano, a 1948, cuando David Ben-Gurión pues proclama lo que fue el Estado de Israel, una alegría para los israelíes y una, según ellos describen, y una pérdida para los palestinos, pero sin embargo el mandato británico terminó. De hecho, ya había mucha tirria, había mucho rechazo hacia los británicos, tanto por la parte de Israel como por los palestinos, ya ellos no lo querían ahí. La Segunda Guerra Mundial terminaba, había un problema con los judíos del Holocausto, que esto lo tenemos que tener muy presente, y todo esto causaba en el mundo una necesidad de que los judíos tuvieran dónde ir, independientemente de dónde fuera, pero había este vínculo histórico religioso con lo que es Palestina, lo que era Palestina en ese momento. De hecho, a partir del 1880, pues ya había habido un gran éxodo judío provocado por que comenzaban los prógromos, que eran vamos a decir, el acoso o las persecuciones de otros países a grupos judíos. Entonces comenzaron ahí los rusos, porque no sé por qué de alguna forma se vinculaba a los judíos con la muerte del zar Alejandro III. Entonces, lo que quiero poner de manifiesto es que esto es un problema muy antiguo y que los dos grupos tienen sus razones. Esto es importante que lo conozcamos. Tanto los palestinos como los israelitas tienen sus razones y hay que respetárselas. Y esto de dos estados no se cumplió. Yo quiero comenzar este programa preguntándole a Daniel Chamorro y a Inocencio García, en el momento que se proclaman los dos estados, ¿por qué no se cumplen? ¿Y por qué, tengo entendido, es una pregunta, no lo estoy afirmando, por qué Cisjordania es asumido por Jordania y la Franja de Gaza es asumida por Egipto? ¿Cuál fue el problema en ese momento? Bueno, yo creo que el problema, como yo lo veo, es consecuencia de la política imperialista inglesa y de sus geógrafos. La política imperialista inglesa trazaba con un tiralíneas en unos mapas en Londres, hacía unos dibujitos y creaba un estado artificial entre la India, Pakistán, Bangladesh, y creaba un problema para siempre. Claro. Lo mismo en África. Ahí no se consideraban ni las tribus, ni los idiomas, ni la cultura de la zona, ni la economía de la zona, ni qué zonas estaban interconectadas y necesitaban unas a otras para sobrevivir. Se creaba con un tiralíneas y en un mapa. La política imperial inglesa pues obedecía a sus propios intereses, como todos los imperios. Los imperios son todos iguales, cada uno va a lo suyo como las personas. Entonces,
Cuando se produce esa situación, ya los pogroms en Rusia ya habían lanzado mucho judío fuera, y algunos, por un tema pues, milenarista, pensaban en los sistemas bíblicos y sistemas anteriores a la Biblia. Sí, sí. Y dijeron, esta es nuestra zona, y se van ahí. La tierra en realidad no era de ninguno, ni de uno ni del otro, era de los fenicios. Y antes de los fenicios estaban todos los otros imperios que estaban ahí, que iban ocupándolo. Entonces, esto pues, se les ocurre colocarlos ahí. En algún momento se barajan muchas otras opciones. Se baraja enviarlos a una isla que hay al oeste de África, perdón. Se baraja comprar tierras en algunos países incluso iberoamericanos. Se barajan muchas soluciones por Emil Herzog, que es el padre fundador del sionismo. Y al final, Lord Balfour se sale del tiro, como dicen en Dominicana, se sale del tiro, diciendo, pues lo vamos a situar ahí, que es la zona esta, pero sin encomendarse a Dios ni al diablo, y contando con patrimonio ajeno. Es como si yo digo, yo necesito un coche, pues voy a coger el coche de esta señora y voy a coger el chofer de este señor. Y con eso me arreglo. Y me voy ahí al Mirador Sur a pasear. Pues exactamente igual. Entonces, ¿qué ocurre? Nada más que se produce esa declaración y se produce la creación teórica de dos estados, ese mismo día, en ese mismo momento, se produce un alzamiento brutal por parte de los judíos que habían creado una especie de ejército que se llama la Haganá, para ocupar la mayor parte del territorio que puedan y enfrentarse a los árabes, y de todos los estados árabes diciendo, no, esto no puede ser, a mí no me coloca usted estos señores aquí, este territorio es mío. Todo ello consecuencia a su vez del hundimiento del Imperio Otomano. El Imperio Otomano que ocupaba toda esa zona, en un momento determinado, la Primera Guerra Mundial queda disuelto, también por influencia del imperialismo inglés, básicamente. Sí, y con engaños también, porque le ofreció a todo el mundo lo que no le dio. El imperialismo inglés es especialista en esos enredos, ¿comprendes? Entonces, montan ahí ese tema, se salen del tiro y dejan ahí el problema para el resto de la humanidad. Pero fíjese, saliéndome del tema del tema concreto actual, que está muy bien analizado en todas partes, cada uno según sus intereses, yo les quiero hacer una reflexión. ¿Qué va a ocurrir en Europa dentro de 20 años, de 2 generaciones, cuando todas las ciudades europeas tienen ahora unos guetos de islamistas y de gente islámica, que pueden ser musulmanes, que no tienen por qué ser terroristas ni nada que se le parezca, por supuesto, y hay de todo? Exactamente. ¿Qué va a ocurrir dentro de 20 años cuando a esas comunidades empiecen los enfrentamientos? Porque el problema de fondo viene a través de otro tema religioso, que es que el Islam no tiene, como el cristianismo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No se ha separado la Iglesia del Estado, no se ha separado la religión y las creencias del Estado. Al no separarse eso, el enfrentamiento es continuo. Porque es que además el Islam, a los niños se les enseña a leer y a escribir con las suras del Corán, memorizando las suras del Corán. Entonces eso lo tienen interiorizado desde niños. Igual que ustedes desde niños le han dicho, los españoles son todos malos y les han robado el oro, y no hay quien les quite de la cabeza eso, y que se ha sacado más oro en los últimos 20 años que en toda la época de la colonia, pues eso no hay quien se lo mete en la cabeza, no voy a discutir ese tema, pues igual ellos tienen eso interiorizado, y eso no hay quien lo saque. Y entonces, el no existir esa separación entre Iglesia y Estado hace que son estados teocráticos, tan teocráticos que el rey de Marruecos es el emir al-Munaimin, es el emir de los creyentes. Y los chiitas tienen un líder religioso y los sunitas también. Entonces, eso hace eso casi imposible de resolver. ¿Qué nos va a pasar en Europa dentro de 2, 3 generaciones? Porque tenemos el mismo problema. Y nadie dice que vamos a parar esto, que cada uno en su casa y Dios en la de todos. Nadie ha pensado en pasar a eso. Entonces, me he salido de esa digresión porque creo que la consecuencia de largo plazo, desde el punto de vista histórico, más importante es esa. Y de ese tema pocos hablan. Y qué bueno que te has salido de ese tema, Daniel, porque... Me he salido del tiro. Dominicana, que me encanta. Pero mira qué bueno que te ha salido de ese tema, porque justamente cuando llegó Inocencio, que mencionamos el tema, nos referimos precisamente no en los términos que tú lo estás diciendo, de los guetos que están en las ciudades europeas y que son guetos islámicos, pero sí nos referíamos al caso de París, de cómo tiene, tú me decías, Inocencio, que tiene más de 700 barrios islámicos, y tú también me decías que según algunas investigaciones hay un porcentaje de estos jóvenes que se dedican a un islamismo que es... El islamismo político. Exacto. Y con violencia. Sí, que es el que se radicaliza. Exactamente. Sí, bueno, eso es una investigación del antiguo jefe del Comando Sur, John Kelly, ¿no? Que preocupado por la instalación de mezquitas en Haití, ¿no? Exactamente, que también lo tenemos al lado. Que cada vez hay una más alta presencia de mezquitas.
él mismo decía, no es que la religión musulmana tiene como elemento filosófico la violencia, pero que él señala que un 15% de la feligresía se radicaliza, ¿no? Y ahí es que viene el tema del yihadismo, Sí, ¿no? sí. Entonces, lo que decía don Daniel, precisamente yo también me pongo a reflexionar sobre qué le ocurrirá a Europa respecto a... que ya está ocurriendo, no es Que le ya está ocurrirá, ocurriendo. es que están ocurriendo problemas en Suecia, en Dinamarca, y en Francia. Me parece que es la parte, yo diría, más delicada, por el hecho de que cuando uno lee, por ejemplo, a especialistas de ese tema, franceses, investigadores, dicen que ya Francia ya perdió el tren en ese tema, que ya Francia no puede hacer nada, porque inclusive hay áreas donde la policía francesa no puede entrar. Pero eso es muy grave. Eso es gravísimo porque significa que tú tienes a una parte del territorio donde tú no lo gobiernas, ¿no? Entonces, bueno, ese, como tú dices, qué bueno que don Daniel se salió, Sí. porque efectivamente hay que ver siempre los fenómenos en desarrollo, ¿no? Y entonces no solamente para Europa, sino también para América Latina, ¿no? Y no es que estemos hablando de un rechazo a ningún tipo de religión, sino de lo que estamos hablando es que hay una parte de determinadas religiones que se convierten en un componente geopolítico, ¿no? Por el tema de creencias, etcétera, ¿no? Y de llevar a los gobiernos un protocolo religioso. No, y entonces de un tiempo... Llevarlos al poder a veces. A Bolsonaro le llevan al poder los evangélicos. Exactamente. Y aquí se están convirtiendo en una fuerza política. Sí. Se están convirtiendo en exactamente en una fuerza política. Sí, señor. Entonces, de un tiempo a esta parte, este proceso de globalización ha llevado a crear una serie de conceptos y de categorías, y entre ellos está el tema del concepto del multiculturalismo. Y finalmente, lo que está demostrado en la historia universal es que tú no puedes hacer caso omiso al tema cultural, al tema identitario, al tema de la cultura. Y no hay un aspecto más sólido del componente identitario que la religión. Sí, señor. ¿No? Sí, Entonces, eso solamente se ve en los medios de comunicación, eso no hay que profundizar mucho. Claro. Y entonces vienen estos procesos de tanta violencia interétnica cuando no hay una integración de esa migración, de esa inmigración con culturas diferentes, ¿no?, a los estados que los acogen, ¿no? Y ahí entonces vienen áreas y territorios de ingobernabilidad, como está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Francia. En todas partes. En todas partes. No se integran a la matriz cultural No del se país. integran a la matriz cultural. Francia creyó que su sistema cultural, los valores republicanos le llaman ellos, los valores republicanos Lo iban a absorber a absorber. través de la escuela y van a tener. Para nada. Para nada. No lo resolvió jamás. Y lo vemos Yo también entre Haití y República Dominicana. Yo recuerdo una reunión de un consejo, se llama el Consejo de Seguridad en Europa, que incluye a Rusia, Consejo Europeo. Sí. Y ahí era la época de la guerra de Chechenia. Y entonces estaban presionando los diversos delegados de diversos países a Rusia por el tema de Chechenia, por la represión en Chechenia y tal, que ahora curiosamente Putin lo ha conseguido convertir en un aliado de primer orden suyo. Pero bueno, entonces ya cansado Evgeny Lavrov, que era el ministro de Asuntos Exteriores, y sigue siendo, ¿no? Ahí hay una continuidad en los ministerios de Asuntos Exteriores, no es como en otros países donde cambian ponen al otro, ¿no? Hay continuidad y seriedad. Eso hay que reconocérselo. Evgeny Lavrov le dijo a todos los delegados, recuerdo perfectamente, entonces, estaba en Finlandia, se hizo en Finlandia,
dijo, miren, ustedes es que yo no sé para qué me están hablando. Si es que ustedes ni son Europa ni son nada, ustedes son Eurabia. Hace 20 tantos años, ustedes son Eurabia. Wow. Ustedes tienen 30 millones de musulmanes metidos ahí. Ustedes no los van a poder asimilar porque Claro, tienen, claro, estos están basados claro, en valores religiosos, en una matriz religiosa que es indeformable por todos estos temas que hemos comentado antes. En consecuencia, no me vengan ustedes con esa historia porque no les voy a hacer caso. Y en efecto, no les hizo caso y ahora tiene a ellos convertido en un aliado de primer orden. Wow. De hecho, cuando ahora tiene problemas con Ucrania, dice, no, pues voy a enviar, me van a ayudar y voy a enviar unos chechenos ahí. Y el Kadyrov y compañía son gente que le está apoyando a combatir a Ucrania. O sea, pero eso hace 30 años. Fíjese usted, Lavrov es de las personas más inteligentes que yo he visto en el seguimiento de la política exterior, un tema que me divierte y al que me he dedicado. Y con un conocimiento más profundo de lo que realmente está pasando en Europa. Señores, qué situación tan difícil de manejar. Y entonces yo me pregunto, el multiculturalismo tan promovido en nuestros tiempos, entonces no funciona. ¿O no ha funcionado hasta ahora? Occidente, es decir, todo este proceso de globalización, ¿no? Ha creado, como decíamos, una serie de categorías, de conceptos. Ha cambiado todo el lenguaje con que nos referíamos en la época primaria republicana, ¿no? Tanto en Europa como en América Latina. En vez de hablar, por ejemplo, de nación, de patria, de república, se pasó a hablar de macroeconomía, de competitividad, etcétera, ¿no? Y se olvidó todo el lenguaje de identidad de nación, de los estados. Entonces ese del multiculturalismo que se ha vendido como la panacea de la tolerancia cultural, ¿no? Pero resulta que se ha obviado, como le hemos dicho, de que si te vas de tu país a otro país, te va con la maleta llena, no te va con la maleta vacía. Es decir, te va con todo tu alforja de tu cultura, ¿no? Y entonces, mira esto que acaba de decir Daniel con respecto a lo de Sergei Lavrov, el canciller ruso, y es de que ustedes no son Europa, sino Eurabia, porque ya estaban viendo desde hace 30 años, ¿no? Precisamente de cómo ese proceso inmigratorio, cosa que Rusia, con todo lo multiétnico que es, sin embargo, ha controlado. Controla, ¿no? Tremendamente. Hay una anécdota que un gobernante musulmán le propuso a Putin crear una mezquita en Moscú. Y le digo, bueno, si tú me permites poner una de la religión ortodoxa rusa. Pero qué buena respuesta. Entonces él dijo que no. Ahora, Putin tiene una salida fantástica. No, fantástica, fantástica. Así, entonces, de tonto no tiene un pelo. De tonto no tiene. No tiene un pelo. Y entonces el hecho de que se tome en cuenta primero la cultura propia. Claro, entonces, claro. Lo que hizo, al contrario de lo que hizo los dirigentes de la Unión Soviética, que echaron la iglesia ortodoxa rusa hacia un lado, claro. Putin lo que ha hecho es que ha multiplicado las iglesias ortodoxas rusas que forman parte de su idiosincrasia. ¿no? y que forman parte de la élite que maneja ese gran Estado. Sí. Entonces, bueno, Occidente en ese aspecto se ha venido perdiendo. Y por eso Occidente, no sé qué es lo que ocurre, que parece que, Daniel, que faltan muchos Charles de Gaulle, mucho Konrad Adenauer, ¿no? Decadencia, claro, es que era otra gente. Es decir, era otra época, y ahora vemos liderazgos que uno desde este país pequeño dice, pero ven acá, pero ¿y cómo no entienden por dónde están llevando a la Unión Europea? Fíjate que tú decías antes Holanda, pero Holanda es Suecia. Suecia tiene una situación terrible ahora. Terrible. Alemania ya van por musulmanes de cuarta generación. Wow. De cuarta generación. Eso no es fácil de resolver. Y con pasaporte ya. Sí. Y después los grupos que se llaman de la predicación y el combate, que son básicamente argelinos, son los que están entrando en el sur, en
Francia, en Italia, en España. Y es difícil, porque además tiene unos estados detrás que les apoyan. En este caso Argelia y Marruecos es una invasión. De hecho, cuando a Marruecos se le ha dicho muchas veces, no mire usted, nosotros tenemos ahí 2 ciudades con un conflicto con ellos, ciudades que existían antes de que existiera el Reino de Marruecos, por cierto, varios siglos antes. Entonces, cuando se le dice esto, ellos reiteran constantemente lo mismo. Si no se preocupen, si nosotros vamos a conquistar Europa en el vientre de nuestras mujeres. Wow. Y así lo han hecho. El primero que lo dijo fue Gaddafi. Fue el primero que lo dijo. Y ahora ya lo repiten todos. Y es que es así. España, que da unas ayudas a los inmigrantes, que niega a los españoles de verdad, eso es lo que está ocurriendo, porque además muchos de ellos no se atreven ni a pedirlas porque les da vergüenza pedirlas, resulta que da ayudas a los hijos de 3 mujeres de un musulmán que tiene derecho a tener 3 o 4 mujeres formalmente, y en cambio no hay becas suficientes de escolares para todos los niños españoles. Exactamente. Y eso es por un sistema en el que en algunas de las zonas de España, por razones electorales, han asumido una masa de inmigrantes del mundo marroquí o del mundo argelino que se supone que les votan a ellos. Lo que ellos no saben es que el primer viernes, que en la oración del viernes, la oración del viernes. Claro, en la oración del viernes, el sacerdote musulmán, que no recuerdo ahora mismo, se me ha olvidado el nombre, cómo se llaman estos sujetos, pues diga, vamos a tomar las comisarías, las toman. Claro, porque es que son todos los que emigran son gente joven, fuerte, en edad militar. Sí. Los están preparando. Y el ejército de nuestros países está reducido al mínimo ya. No, y envejeciendo, porque ya nuestras mujeres ya no quieren tener hijos. Tienen perritos y gaticos ahora. Así es. O sea que pudiéramos decir que Estados Unidos se suma a estas decisiones o estas adopciones de la Unión Europea, porque también tiene muchos inmigrantes islámicos y es el primero que promueve lo que es este multiculturalismo, que en realidad yo ni sé lo que significa, lo que se promueve del multiculturalismo, porque si bien hemos dicho aquí, al final, ¿qué promueve? ¿Qué es lo que promueve esto? Porque hay una integración real, no la hay. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No, es que si tú... Suicidándonos. Exactamente. Si tú tienes una idea, las ideas que deben tener consecuencias prácticas, ¿no? Entonces, si te planteas una política de multiculturalismo, se supone que es porque ya tú tienes control de los efectos beneficiosos de esa política. Bueno, pues al parecer no se ha tomado en cuenta precisamente cuáles van a ser esos cuáles iban a ser los efectos beneficiosos, porque lo que está indicando la realidad es que ha sido todo lo contrario. En vez de integración, lo que hay separación. Ha sido balcanización cultural de esos inmigrantes en cada uno de los territorios Pero fíjate europeos. que es solo la inmigración musulmana, porque los indios que hay en Estados Unidos están de ingenieros en las grandes compañías, de tecnología, y no han planteado ningún problema. Es verdad, los indios se adaptan. Los indios en Inglaterra son alcalde de Londres y ahora hasta el presidente. Sí, señor, y en las clínicas de Estados Unidos son jefes, es verdad. Jefes de medicina y de cirugía son buenos médicos, siempre lo fueron. Entonces, es un tema de religiones, y ese es el tema. Y es que yo creo que habría que decir, es un poco duro decir, pero es que todas las religiones son malditas. Toda la sangre que se ha derramado en el planeta en los últimos 1000 años ha la sido mayoría por religión. Bueno, la de 1618 a 1648, que creó la Paz de Westfalia, fueron guerras religiosas. Sí, exactamente. ¿No? Y más para atrás las cruzadas y todo esto. Las guerras religiosas han acabado con el mundo. Y podemos estar a las puertas, y digo las puertas, esto puede tomar 100, 200 años de una guerra incluso, tanto es así que ya podemos dividir Occidente y Oriente entre islamismo y cristianismo del que sea, o agnosticismo, vamos. Sí, aunque también ustedes han mencionado cómo en estas religiones, vamos a decir cristianas, los evangélicos están tomando una fuerza terrible, están tomando mucho poder político, que también esto es importante. Vámonos a la pausa y volvemos un poco con Israel, sin olvidarnos de este tema que promueve el multiculturalismo, porque me gustaría empezar este próximo segmento preguntándole dónde
ya saliéndonos de lo religioso, donde el multiculturalismo ha producido buenos productos, porque por ejemplo podríamos decir que en el descubrimiento de América, a pesar de que, como decía Daniel Chamorro, hay tanta historia negra, ¿cómo que se le dice? La leyenda negra. La leyenda negra. leyenda negra. La famosa leyenda negra. Los holandeses y los ingleses, porque eran los imperios que nos combatían. Sí, exacto. Consiguieron que toda Iberoamérica, que era una unidad, se dividiera. Sí, y ahora están divididos y sí. por fuerza ninguna de ellos ha podido enredar. Claro. Y hemos visto que las colonias, entre comillas, que de España eran mucho más acogidas que las de Inglaterra, por ejemplo. Es que las colonias no eran colonias, eran provincias españolas. Pero la gente no lo entiende. ¿Cuántas catedrales góticas? Claro, ¿Cuántos hospitales como el de San Nicolás de Bari? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas universidades? No, y era una réplica. Y de hecho, los primeros derechos humanos en la historia se hicieron con el Sermón de Montesinos, que fue un mandato de la reina Isabel la Católica. Y la escuela de Salamanca y la escuela del derecho internacional de Burgos, las uniones de Burgos. Sí, que no se vio con los ingleses, ni con los holandeses. Los antecedentes de Francisco de Vitoria. Claro, la escuela del naturalismo surge ahí. Pero eso no lo entendemos. Eso, por ejemplo, los latinos no entienden eso. Por ejemplo, México llegó a ser más grande que España y más rico. Entonces, ¿qué colonia es más grande y más rico y más próspero y quieren irse los españoles a vivir para allá que la... Y Argentina y Cuba ha sido mucho más rica, incluso cuando era colonia española era infinitamente más rica que España, pero infinitamente. Sí, claro. Ahora bien, hay que entender algo, era una época de conquistas. ¿Cuál imperio, cuál país, cuál grupo nació sin conquistas? Porque a eso es lo que nos vamos, porque no es lo mismo ahora. Sin embargo, se están peleando en Israel y en Gaza. Y estamos viendo destruyéndose esas ciudades y lo mismo entre Rusia y Ucrania. Y nosotros tranquilitos aquí en aire acondicionado comentándolo. Mientras nos siga llegando energía. Mientras nos siga llegando energía. Pero que parece mentira esto, en pleno siglo XXI. O sea que habría que cuestionarse tantas cosas. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Irracionalidad. Amigos, iniciamos este programa hablando del conflicto entre Hamas e Israel y la verdad es que qué lamentable. En este momento hay un intercambio de rehenes. Vamos a ver cómo sale todo esto, pero todo desembocó en el peligro que es tener guetos en los países. Seguiremos hablando sobre el multiculturalismo, pero recuerdo que no concluimos en cuanto a la formación de los dos estados, Palestina e Israel, y por qué la Franja de Gaza fue tomada por Jordania y la Franja de Gaza fue tomada por Egipto y Cisjordania por la Franja de Gaza, y no se tomó en ese momento la decisión de que ya ese fuera el Estado de Palestina. ¿Usted tiene por qué? Por el equilibrio de poder en ese momento, era que todos los estados árabes se oponen a eso, saltan ese mismo día, y los israelíes a la vez, dirigidos por la Haganah, que era el embrión del ejército israelí, tampoco estaban de acuerdo, porque todos querían todo para mí. Pero también o sea que ellos no estuvieron de acuerdo. Entonces, el mundo árabe también tiene culpa de esto. Claro, ellos invadieron, Jordania invadió. En vez de decir esto de Palestina ya. Jordania, que son los altos del Golán, Siria. Y entonces, Siria, altos del Golán, Jordania, Cisjordania. Exacto. Y Egipto. Los tres focos. Egipto toca ahí. Pero fíjese, el otro día escuchaba unas declaraciones de el que fue un embajador, buen amigo, que fue embajador español en Naciones Unidas y que fue director de los servicios de inteligencia españoles algún tiempo. Él ha estado aquí conmigo algunas veces. Y entonces el otro día hizo unas declaraciones que dijo: yo no me puedo creer, y ha sido jefe de los servicios de información españoles y que participaba de todos los servicios de información de la Unión Europea. No me puedo creer que el Mossad no sabía que se iba a producir ese alzamiento de Hamas. No se lo cree nadie, porque es que estaban, pues no es que fuera una frontera que estuviéramos allí en Ucrania, no, es que estaban allí mismo. O sea que lo dejaron pasar para atacar. Es que a lo mejor, como ha ocurrido en todo el pasado de Israel, a lo mejor en cada guerra de Israel anda un bocado a un pedacito, todas ellas. Es
Cisjordania, que está ocupada por ejército israelí. Ellos están ahí con un régimen de administración, pero está el ejército israelí ahí en cada punto. Gaza, que sí, Egipto y el borde. Y a lo mejor es que lo que quieren es quedarse con Gaza, porque fíjese usted que lo primero que hicieron es: vacíen ustedes Gaza del norte porque lo vamos a vaciar. Y lo vacían y lo arrasan. Ahora ya no hay nadie allí. Y ahora le dicen: no, vayan más hacia el sur. Y nosotros les hemos dado 4 días para que metan medicinas y para que se reorganicen, y nosotros también. Y vamos a ver lo que pasa. ¿No será que a lo mejor una parte de Gaza va a desaparecer, absorbida? O por lo menos en el mismo régimen en que estaba Cisjordania, o sea, con el ejército israelí controlando cada pueblo. Podría ser. Porque estamos hablando de guerras de conquista en el siglo XXI. Así es. No, Sí, que no es estamos muy... hablando de Persia, no, guerras de conquista en el siglo XXI. Sí. Así es. Porque el otro es incomprensible. Desde luego, nadie se cree, yo tampoco, que el Mossad no sabía que eso iba a hacer. ¿Por qué se permite? Porque además es que estaban ahí, podían haber mandado al Bueno, ejército al día Daniel, pero siguiente. ellos atacaron. Esto Claro, no, tampoco eso se es un puede hecho, borrar. que es un hecho. Claro, que estos señores, que saben que esa cosa enloquecida y absolutamente Sí, inhumana y sí. sin sentido ninguno, se produce, sí, pero que el ejército israelí no lo parara en el primer momento, en la primera hora, en la segunda hora. O sea, si usted cree que si vienen aquí los haitianos, que no tienen la cuarta parte de esa capacidad, y invaden ahí Dajabón mañana, el ejército no está ahí en un par de horas. Que el ejército de aquí, que es muy respetable, pero desde luego no es el ejército Claro, israelí, no están ahí en un par de horas. Sí. Sí. Sí, ¿Qué decimos? yo creo que a pesar de que no podemos descartar el componente religioso, realmente ese problema que estamos viendo, que como tú bien lo dijiste, Mónica, del principio, viene de lejos, es un problema de carácter geopolítico. Y además hay un componente también geoeconómico. Geoeconómico porque después de y aquí puede haber una de las explicaciones, después de la guerra del 2014 entre Israel y los palestinos, fundamentalmente con Hamas, que se retira y en el 2017 entonces gana las elecciones Hamas, Israel anuncia el descubrimiento de un gran yacimiento de gas en la parte del Mediterráneo que le corresponde a Gaza. Sí, es cierto. Y estamos hablando, se habla ahí de alrededor de 500.000 millones de metros cúbicos de gas. O sea que hay un tema económico ahí, que está por encima de lo religioso. Y como esa zona es la zona, yo diría, de estabilidad económica mundial por el tema de las energías, petróleo, gas, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí se está jugando precisamente el tema, desde una perspectiva geopolítica se está jugando el tema geoeconómico. O sea que no es tan sencillo. Quizá otra clave, por la pregunta que está haciendo don Daniel, y es cómo el Mossad, dicho por un experto español, no lo sabía. Y una de las explicaciones que se hicieron desde el primer momento es, a partir de esa pregunta, los problemas internos del Likud, el partido, y del mismo Benjamín Netanyahu, por temas de corrupción que ya estaba en proceso de enjuiciamiento. Eso es verdad. Y ha logrado, inclusive, logró la unidad, cambiar el sector justicia para favorecerse él. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿no haya sido una estrategia de ese sector, ¿no?, con el liderazgo de Benjamín Netanyahu? ¿Pero a qué costo económico? A un costo, no, y personal ni se diga, humanitario. El costo es tan alto que el presidente, el director o presidente administrador del Banco Central de Israel habla de 600 millones de dólares mensuales ya de pérdida. Wow. Y se proyecta que si eso dura entre 8 y 12 meses, Israel estaría perdiendo alrededor de 50.000 millones de dólares. ¿Pero puede el Estado de Israel darse ese lujo? No, es que precisamente 300 economistas le enviaron una comunicación a Benjamín Netanyahu diciéndole
que si usted no está entendiendo cuáles son las consecuencias para Israel de esa guerra, de esa participación. Y entonces lo que se pensaba, lo dijo el mismo gobernador del Banco Central de Israel, que eso iba a ser como se ha pensado en todas las guerras, de que han sido, de que pueden ser de semanas y que ya van a regresar a casa para Navidad. Y resulta que no ocurre de esa manera. Y entonces si el conflicto se escala, porque resulta que ahí está también Hezbollah, Irán, que apoya a Hezbollah, y para que veamos las consecuencias, del lado de Gaza ya se han perdido 182.000 puestos de trabajo. No, eso ha sido un desastre. Y en el caso de Israel hay 500 empresas que ya el 70% han indicado que le han retirado pedidos y grandes proyectos que estaban en ejecución y que estaban proyectados, el 70%. Y cerrando porque no tiene personal, porque el personal era todo palestino. Palestino. El sector construcción está paralizado porque precisamente se le prohibió el permiso a los palestinos por el tema de la guerra. Es decir, que el sector construcción también está paralizado. Y si entonces le agrega que tú estás sacando de la industria y de las empresas a 360.000 reservistas que son parte de la población económicamente activa, entonces lógicamente que el impacto una parálisis total. Y la parálisis económica, y lógicamente que eso en lo inmediato va a tener consecuencias políticas. También hay otro punto que quisiera tratar antes de irnos a la pausa y cambiar de tema, y es, se dice que judíos y palestinos siempre han estado en guerra, y de hecho yo misma lo he dicho en este programa. Sin embargo, la población, los judíos, de hecho, y palestinos, de hecho hay muchos palestinos cristianos. Ha habido muchas épocas de paz también, que se tratan hermanados. Entonces esto va a provocar una nueva fricción entre estos dos grupos y nuevos choques. También esto es muy peligroso. Es que cristianos, judíos y musulmanes vienen del mismo sitio. Abraham, el padre Abraham. ¿Sí? Vienen del mismo linaje. Sí. Y en tiempos previos a la era cristiana y posterior, esas poblaciones convivían. Ahora bien, algo también que a mí siempre me llama la atención es por qué las personas que emigran de Palestina no son absorbidas por esos otros países, que tienen unos territorios tan vastos. Es verdad que nadie quiere darlo de él, pero fíjense que siempre viven en guetos y siempre son guetos, campos de refugiados, y nunca se mezclan, entonces el problema nunca se acaba. No es tanto que no se mezclan, Mónica, es que está lo de la denominada Nakba, que es el éxodo, ¿no? Sí. El éxodo bíblico. Y es cuando Israel expulsa a 750.000 palestinos, ¿no? En ese proceso de que ya don Daniel se refirió. Sí. Y ese conflicto, tal como lo dijo Daniel, es producto de la geopolítica, porque fue la caída del Imperio Otomano, y no solamente la caída del Imperio Otomano, ahí fueron 3 imperios que cayeron: el Imperio ruso, el Imperio austrohúngaro y el Imperio Otomano. Sí, fue un nuevo orden. Y entonces yo creo que, como el que se está produciendo ahora. Sí, exacto. Que no hay que abundar, sino que Gran Bretaña ha sido la responsable, y lógicamente Naciones Unidas, que no tenía experiencia en ese momento con la resolución 181, que fue la que determinó, lógicamente con la fuerza del sector judío a nivel de la diáspora judía, a nivel global, que tenía en términos económicos y políticos mucho más fuerza de presión en Naciones Unidas. Y entonces cuando tú preguntabas por qué no los 2 estados, bueno, es porque ya esa población judía tenía una capacidad económica y política en Estados Unidos, en Estados Londres. Unidos, y bueno, ahí está el libro de ese experto de Harvard, el internacionalista
John Mearsheimer, que lo tiene conjuntamente con otro académico, que es el lobby judío en Estados Unidos. Sí, yo viví una época, yo estudié una época en Estados Unidos en la Marvel School, una escuela de administración pública, y que básicamente los alumnos ahí son judíos, porque por alguna razón tienen un número de becas superior al resto de las comunidades. Y ellos decían, no, si es que Estados Unidos es una colonia nuestra. Guau. Necesitamos dinero, pues nosotros necesitamos dinero, presionan el botón y de Estados Unidos llega el dinero, los judíos norteamericanos y tal. Y la prensa de Estados Unidos está básicamente judía. El Washington Post es un periódico judío. Es una colonia nuestra. Pero fíjate, a mí todo este enredo en que estamos, en el mundo entero, no solo ese problema, sino lo de Ucrania y demás, me recuerda, hay un libro de una escritora norteamericana, se llama Barbara Tuchman, que se llama El espejo lejano, un espejo lejano. Es un libro precioso que recomiendo a todo el mundo que lea. Barbara Tuchman, es un libro de hace ya muchos años. Y entonces dice, estamos en una edad media nueva. Tenemos guerras de religión, pestes no conocidas, guerras, y una vuelta a una especie de feudalismo, en cada uno se refugia en su pueblo y dice, mi pueblo es el mejor, la campanario de mi iglesia es el más bonito, y empezamos a enfrentarnos todos a todos. La vuelta a la Edad Media. Bárbara Tuchman, un espejo lejano. Un espejo lejano, oye, debe ser fantástico. Libro, magnífico libro. Excelente. Sí, es verdad, estamos en una especie de una vuelta a los siglos XIII, XIV. Los tiempos oscuros que se llamaban. Los tiempos oscuros que se llamaban, ¿no? Claro, los tiempos oscuros. Bueno, vámonos a la pausa y vamos a dar una miradita por España. Volvemos enseguida. Amigos, hablemos un poco sobre la situación política de España. Hemos visto, llevaba meses tratando de formar gobierno, no es la primera vez que vemos esto, de hecho se ha repetido durante mucho tiempo. Vemos que el PP numéricamente alcanzó la mayoría de los votos, sin embargo el PSOE y Pedro Sánchez siguen en el gobierno, ha conquistado todos estos amarres o no sé cómo llamarles, pero hay una población española muy disgustada porque según ha dicho, Pedro Sánchez ha hecho todo lo contrario a lo que dijo durante la campaña, siendo presidente del país, también era candidato por el PSOE, y vemos que tenemos aquí unos episodios que parecen como de Netflix o no sé de qué película, donde unos a otros se insultan y el otro simplemente hace así como que no lo está yendo y mira como para otro lado. A mí me llama muchísimo la atención, no sé. Tendrán los españoles una capacidad, bueno, quizá mucho mayores que otros, son muy histriónicos, hablando un poco del programa que hicimos sobre Argentina también, o sea que no es que le llevan, no es que Milei les lleva tanto, ¿eh? Puede ser, puede ser. ¿Cuál es la situación en España? ¿Cómo es que se eligen estos presidentes? Sabemos que uno vota por el representante y el representante lo elige, entonces tiene que haber una mayoría. Vamos a ver. Le explico primero el sistema electoral porque el origen del problema en España es la ley electoral. Sí. La ley electoral, los dos partidos mayoritarios no la han querido modificar porque en algún momento les beneficiaba. Lo hubieran podido modificar. La ley electoral tiene un componente de ley DONT, que es que favorece la formación de mayorías. Sí. Pero a pesar de eso, España sigue dividida en la guerra civil. Nosotros seguimos en la guerra civil. Aquella que les mandó a ustedes tantos profesores universitarios que se fueron recogidos aquí, fundaron algunas de las instituciones más importantes de aquí, pues eso no se ha roto en España. Entonces la gente sigue terminando. Mi abuelo murió fusilado. Yo me llamo Daniel porque mi tío, que era un diputado del PSOE, murió fusilado. Y por eso me llamo Daniel. Entonces la gente sigue formando, pensando en términos de la guerra civil. Y las familias eran de izquierda a derecha por la guerra civil. Ha habido modificaciones. Es que la guerra civil fue no, y además fue como el caldo de cultivo de todo lo que pasó en Europa. Claro, sí que era una guerra de prueba donde los alemanes y los italianos probaban sus armas y donde las demás democracias no hicieron nada como de costumbre, ni la Sociedad de Naciones como de costumbre. Bueno, entonces, esa ley electoral provoca problemas en un país que está dividido en dos fracciones y que no se ha conseguido modificar. Hay que modificarlo. Entonces, el voto hoy de un catalán o de un vasco vale a lo mejor 6, 8 o 10 veces más que el voto de un castellano o de un extremeño, por el sistema de circunscripciones electorales que favorece la formación de mayorías. Ese es uno de los problemas. Y eso los partidos mayoritarios no han querido modificarlo.
porque les beneficiaba. Al final, los intereses. Un premio Nobel español que escribió una obra magnífica que se llamaba Los intereses creados. Pues esto es los intereses creados. Como todo. Así es. Como todo. Por eso es que la política hasta cierto punto no es verdad, porque Claro, es todo un depende. teatro, un grandísimo teatro. Teatro. Por eso cuando tú me decías, es que se insultan y se hacen así. Bueno, en Iberoamérica el castellano de Valladolid, yo soy de Valladolid, les suena ya áspero. O sea, yo incluso cuando hablo con amigos, con amigas y demás, que les hablo en castellano, dicen, pero qué áspero, ¿por qué estás enfadado? Y yo, no estoy enfadado, es que esa es mi manera de hablar, yo no lo puedo evitar. El castellano es áspero, es así. El castellano viene del latín tardío que hablaban los legionarios. Y así es como se produce el castellano. Y nace en los campos de Castilla de esos que se habían puesto en la Legión Séptima, que es la que estaba en León, y en todas esas zonas. Y es un lenguaje áspero, y ya te suena áspero. Cuando en la política tienen que combatirse entre ellos, pues ahí, aparte de llamárselo de todos, lo llaman con unas expresiones y con una manera que parece muy áspero al que está afuera. Al que está allí le da igual, ¿sabes? Porque además tú le ves después del pasillo dándose besos y abrazos en el café de enfrente, Ay, que es Dios el del mío. Hotel Palace. Y allí en el café del Hotel Palace, cuando os vayáis allí, Sí, al iros frente. allí enfrente, tomarse allí un café, que es un sitio muy agradable, ponen En unos la pastelitos rotonda. muy buenos para tomar el té por la tarde, y, no sé, y es magnífico. Sí. Entonces, y ahí veis a los políticos pasar, darse besos, No, no, abrazos. no. Después de no sé, haberse insultado. Después de haberse llamado de todo. Dios ¿comprendes? mío. Es así. Entonces no hay que hacer mucho O sea, es caso un de eso. show. Es un teatro como todo, el gran teatro del mundo, es que es así, Calderón de la Barca. Sí, gran teatro del señor, mundo. el gran Es todo teatro un del teatro, mundo. un gran, magnífico teatro. Entonces no hagáis mucho caso de eso. La clave es los personajes. Pedro Sánchez consiguió imponerse a su propio partido, en donde había sido derrotado en unas elecciones internas, y consiguió, se fue por las diversas comunidades, por las asociaciones del partido en cada región, y consiguió levantarse con el poder. No fue fácil, es un hombre que tiene un carácter Es un fuerte. animal político. Exacto, es un animal político puro. Y además era un hombre con buen aspecto físico, que hablaba inglés, era probablemente el primer presidente español que hablaba inglés de verdad. Y entonces eso le facilitó mucho las cosas. Y por otro lado, la mecánica y la aritmética parlamentaria hace que, desgraciadamente, tú, aunque hayas ganado las elecciones o que tengas mayor número de votos, si no tienes el número, la mitad más uno, no puedes gobernar. Porque tú tienes que ir a un procedimiento de selección de presidente donde el que tiene la mitad más uno gana. Aunque no sea el que ha conseguido más votos en las elecciones, sino el que consigue más acuerdos electorales que le permiten conseguir más votos. Eso se ha sucedido ahora mismo en Polonia. En Polonia, el que va a gobernar, Donald Tusk, un hombre inteligente por cierto, no es el que más votos obtuvo. Obtuvo más votos su competencia, pero él ha conseguido una serie de grupos. ¿Cuál es la desgracia para España? Que esos grupos son grupos que son o contrarios a la unidad nacional, o compuestos por individuos involucrados en actos de terrorismo en las décadas pasadas, y ese es el tema. Pero eso es muy serio. Es muy serio, Porque muy grave y ni, poco ni ético. queremos como una hemos hablado España siempre. dividida, ni Claro. queremos personas con antecedentes de esa naturaleza. Por supuesto. Claro, pues ese es Nada el más tema. nos quedan 2 minutos. Pues ese Este es es el un tema. tema que da para un programa completo, Ese es el realmente. Pero entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Y qué dicen los españoles ante estas alianzas que se supone que era lo último que se iba a hacer? Son alianzas contra natura, que va a ser muy difícil gobernar, porque además tienes el Senado entero de frente. Aunque el Senado tiene pocas competencias, pero suficientes para enredar. No tiene para gobernar ni para cambiar un gobierno, pero sí suficientes Para impedir. para poner palitos en las ruedas. Sí, ¿comprendes? sí. Y después la opinión pública no está por la tarea. Y eso supone esas manifestaciones que se ven diariamente. La opinión pública no está por la tarea. Sí. Entonces así es el tema. Pero la democracia es como es. La democracia es que tú tienes que atenerte a la Constitución. Y si no te atienes a la Constitución, pues entras en mecanismos venezolanos. Entonces, ese es el tema. Y podría ser que Cataluña, por ejemplo, ahora se supone que Puigdemont va a ser perdonado. Eso parece. Eso parece. Sí, con la ley, Parece. con la Sí, ley, sí, pro- sí, con la ley de propuesta con la de ley amnistía. sí, pero ya no es solo él, es que quedarían Todos, perdonados todos. individuos que cometieron actos vandálicos durante las supuestas elecciones catalanas y individuos con otros antecedentes que no deberían estar fuera. No, y se le va a perdonar supuestamente el Malversación de fondos, 20%. y la malversación de fondos. Y el que es más 20% grave. de la deuda catalana se le va a Claro, perdonar también. a costa del resto del país. Exacto. Pero Ese es el el peligro que yo veo es cuando tú te reconocen la categoría de nación, ¿no? Jurídicamente, el próximo paso es reclamar ser Estado. Claro, Sí, claro. ahí es que- claro, ahí es que claro. está- Es un peligro. Ahí es ¿eh? que está el grave Y peligro. a España no le conviene ni le conviene a Cataluña. Yo no lo. No, Ni a yo- Europa. Ni No, en Europa no le es Es que imposible. como empiecen,
las divisiones. En Europa hay más de 200 nacionalidades, Claro. el juego semántico que anda Sí, nacionalidad, no sé qué. ¿Por qué eso de la nacionalidad? Es porque en la Constitución se habla en algún momento de las nacionalidades históricas. Exactamente. Pero esa milonga, que es una milonga semántica, es un juego de palabras, si en Europa se permite la salida de Cataluña, del País Vasco y Wow. demás, ya está el problema, porque Francia tiene 4 de esas. Claro, Alemania, claro. Baviera lo viene diciendo hace 1000 años, Claro, pasa que su constitución claro. lo dice expresamente, ¿no? Sí. No te digo nada del resto, el resto tiene de todo, Italia tiene de todo, el Alto Adigio se quiere separar, Italia la Padania, que le llaman ellos, se quiere separar, o sea, 200, eso le viene muy bien solamente a otras potencias que hay al este. Sí, señor. Ese Sí, es el tema. señor. Lo único que le viene bien es ese. Ahorita quiere separarse el Cibao. Eso se llama, Qué bien. no, nosotros no tenemos, Una que- chance. pero eso se llama caja de Pandora. Sí, Claro, la una caja de Pandora que no se sabe lo que va a salir de ahí adentro. claro. Interesantísimo este análisis de España, pena que tuvimos poco tiempo. Gracias a Inocencio García, gracias a Daniel Chamorro, a ustedes amigos por sintonizarnos y será hasta la próxima. Muchas gracias.